Paz de Cristo, Templo de Betel, paz de Cristo, hermanos, visitantes. En este día estamos contentos, alegres por este día que Dios nos trae. Hermanos, y nos gozamos, amén, porque podemos experimentar las grandezas de Dios, las maravillas de Dios en nuestras vidas, hermanos. Y espero que todos estén gozando en su día, hermanos, pero en este día también tenemos un pensamiento de la Escritura, hermanos, que queremos depositar en sus vidas, en sus corazones en este día. Entonces, espero que sean bendecidos, hermanos, así como mi corazón ha sido bendecido, hermanos, y quiero repartirlo, compartirlo con la iglesia y nuestros amigos en este día. Tengo un tema, hermanos, en este día que deseo hablar, ¿verdad? Una palabra en el libro de Romanos, hermanos, que el apóstol Pablo, hermanos, da mucho énfasis, hermanos. Además, cuando hice Google esta palabra en Bible Gateway, la Biblia electrónica, en el libro de los Romanos, esa palabra justificados, justificación, hermanos, la encontré aproximadamente 40 veces. Entonces Pablo, hermanos, quiere, he wants to bring it home, quiere, hermanos, que entendamos, hermanos, bien, hermanos, esta palabra justificación y qué es lo que Dios, hermanos, ha hecho en nuestras vidas. Entonces, hermanos, quiero hablar de ese tema. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre Celestial, en tu nombre, Jesús, vamos a vocear tu palabra, predicar tu palabra, exponer tu palabra, Señor, que fluya, vaya a corazones, a vidas, Señor, aquellos que ya han sido justificados, Señor, ya han sido perdonados, Señor, que traigas ese tema refrescante, Señor, a nuestras vidas. Pero aquellos, Señor, que todavía no han creído en ti por fe y para fe, Señor, para ser justificados, Señor, que tú hables a sus vidas en este día. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos en este día. Amén. Y sí, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, quiere hacer notorio, hermanos, que cuando hemos venido a creer en Cristo, hermanos, cuando hemos recibido a Cristo, cuando hemos depositado nuestra fe en Cristo, hermanos, Dios nos justifica. Dice que por medio de esa fe hemos sido justificados, hermanos, y eso nos trae una paz, un descanso, una fortaleza, nos trae una paz para con Dios. Porque horrenda cosa, hermanos, es caer en manos de un Dios vivo, hermanos, y entendiendo esto, hermanos, no hay paz, no hay descanso. Amén. Entonces el Evangelio, hermanos, la palabra del Señor, hermanos, nos da la fórmula, la Biblia, la palabra, la misma voz de Dios, nos dice, hermanos, que debemos de venir a ser, tenemos que venir a ser justificados. Amén. Hermanos, y ahorita vamos a mirar exactamente lo que es esa palabra, hermanos, pero qué bendición, iglesia, amigo, de ser justificados. Amén. Cuando depositamos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo, hermanos, este tema es dominante, hermanos. Desde su primer capítulo, él nos dice, hermanos, que por medio del Evangelio, parece que es en el versículo 17, primer capítulo, dice que en el Evangelio la justicia de Dios es revelada. Se nos da a entender la justicia de Dios, la misma palabra. El Evangelio, hermanos, nos hace saber qué es la justicia de Dios, qué es lo que pide, hermanos, de usted y yo, a ser encontrados en una balanza, hermanos, para ser justificados. Y cuando no caemos, hermanos, cuando hay desequilibrio, parece que se dice la palabra,
con la justificación o lo que es Dios, lo que Él pide, hermanos, hay problemas. Entonces tenemos que venir, hermanos, al Señor. Amén. Esta palabra justicia, justificación, es una palabra que significa equidad, integridad, justo, recto. Amén. Y esa, la idea, hermanos, de conformar. Yo me imagino una balanza que tiene dos pesas, dos platillos, hermanos. Se le pone una pesa a un lado y se alza al otro lado. Justificación es cuando se le pone algo en este lado, hermanos, y el peso es justo, es igual. Es como dije la palabra, equidad, integridad, justo y recto. Amén. Entonces es la idea, iglesia, de conformar a un estandarte. Significa el dar a cada hombre, a cada mujer su debido, basado, hermanos, en su conformidad o falta de conformidad, hermanos, al estandarte divino que Dios ha prescribido. Amén. De su perfecta, hermanos, santidad. Amén. Dice la Biblia que todos hemos pecado y todos, hermanos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, hermanos, hemos sido pesados en balanza y hemos sido, hermanos, encontrados, hermanos, faltos. Amén. No dábamos la justicia, no dábamos la equidad, no dábamos la integridad, no dábamos lo que era recto, lo que era justo. Amén. Cuando usted es justificado, hermanos, esto trae bendición. Hemos, hermanos, sido pesados en balanza y hemos venido, hermanos, a traer justicia, hermanos, a lo que Dios pide. Pero la falta de ella, hermanos, trae maldición de igual manera. Lo que es la justicia de Dios, lo que es justo de Dios, hermanos, cuando uno cree en Cristo, pone su fe en Cristo, hermanos, eso trae salvación. Y Dios es justo, hermanos, que salva por ello. Pero también la justicia de Dios, hermanos, es condenación. Cuando uno no llega al estandarte divino, a lo que Dios pide, hermanos, trae, hermanos, condenación. La falta del estandarte de perfección moral, hermanos, traerá la total maldición de Dios sobre el ofensor, hermanos. Y esto, hermanos, nos revela qué tan tremendo, qué tan santo, hermanos, es nuestro Dios. Hermanos, que Él pide santidad, hermanos, de nosotros, hermanos. Y es serio, hermanos, quebrantar la ley divina, lo que Él pide, hermanos, de nosotros. Amén. Y aquí está el ejemplo, hermanos, para entenderlo mejor, hermanos. Sí. Esta palabra justicia, hermanos, viene no solo de la corte, hermanos, legal, pero también viene del mercado, hermanos. Viene del mercado en el tiempo de la antigüedad, de los tiempos antiguos. Venía, hermanos, uno al mercado, una señora, por ejemplo, viene al mercado, hermanos, y se llega al comerciante para hacer una compra de trigo, ¿verdad? Y ella va y coge un buen jalón de trigo, hermanos, y viene y lo compra. Entonces, el comerciante, hermanos, toma una medida, hermanos, del trigo y la pone en un lado de la balanza, una balanza. Y pone el trigo y el trigo pesa más porque está vacío. Entonces, en este lado de la balanza, él pone una pesa, 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, hermanos, y la pone. Entonces, lo que el comerciante quiere hacer es que la balanza sea lo que llama justo. Amén. Entonces, toma ese metal, lo pone al otro lado de la balanza, hermanos. La pesa del metal es el estandarte. La pesa, el metal es el estandarte, por lo cual, hermanos, la equivalente cantidad, hermanos, de trigo será medida. Amén. Si el comerciante ve que el grano pesa menos que el estandarte, entonces vaciaba más trigo a la balanza hasta que todo se ponga en balance perfecto. Amén.
los dos lados de la balanza ahora son justos. Amén. De ahí viene esa palabra. Son justos, denotando, hermanos, que los dos lados ahora están en conformidad del uno con el otro. Así también el apóstol Pablo, hermanos, usa esta palabra que es usada para explicar, hermanos, el evangelio. Hermanos, la palabra de Dios. Esto nos enseña, hermanos, que el perfecto estandarte por lo cual mide nuestras vidas, hermanos, es su perfecta santidad. Ese es, hermanos, el estandarte, hermanos, que Dios usa, hermanos, para medir nuestras vidas. Su divina santidad significa, hermanos, que Él es moralmente perfecto, sin mancha en palabra, hechos y juicios. La perfección de Dios. Cada uno de nosotros, iglesia, amén, hemos sido puestos en la balanza, hermanos, y hemos sido encontrados, hermanos, faltos al ser medidos al estandarte de la perfección, hermanos, y por esto hemos sido destituidos de la gloria de Dios. No dimos la justa, hermanos, balanza, amén. No llegamos a la perfección de la santidad de Dios, hermanos, y fuimos echados fuera, fuimos destituidos, hermanos, de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, esta justicia que viene de Dios es ofrecida al hombre pecador. Este es el evangelio. Esta justicia que solamente Dios nos la puede dar, hermanos, es ofrecida a ti, amigo. Es ofrecida a nosotros porque el hombre pecador, hermanos, no tiene ningún tipo, hermanos, de justicia por sí mismo. No, hermanos, no teníamos propia justicia, hermanos, que se podía balancear, hermanos, con la santidad de Dios. Amén. El hombre tiene que ser vestido, hermanos, por la justicia de Dios para así ser recibido, hermanos, en la presencia de Dios. Tenemos que ser vestidos de la justicia, hermanos, que viene del Señor, para así tener, hermanos, relación y estar en la presencia de un Dios santo, hermanos. Es la justicia, hermanos, que desesperadamente necesitamos para encontrar, hermanos, aceptación, hermanos, con Dios, hermanos. Y esta viene de Dios mismo. Esta justificación viene, hermanos, de Dios mismo. Y aquí está la pregunta, hermanos. ¿Por qué necesitamos la justicia de Dios? Why? ¿Por qué? El hombre necesita la justicia de Dios porque la justicia nuestra o nuestras propias justicias no son nada menos, hermanos, que trapos de inmundicia. Lo mejor que tú puedes ofrecer de justicia son trapos sucios, trapos apestosos, aleluya, para que puedan entender, trapos sucios, trapos manchados, hermanos. Era lo mejor que tú y yo podíamos traer ante Dios para tratar de recibir aceptación, hermanos, de un Dios santo. Amén. La realidad es que somos todos pesados, hermanos, al estandarte. Todos somos pesados a ese estandarte de la perfección o la perfecta santidad de Dios. Hermanos, cuando somos puestos, hermanos, en balanza, este es el estandarte, hermanos, impecable. Amén. Vamos a descubrir que todos hemos pecado y estamos cortos, hermanos. Estamos faltos de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, esta palabra justicia es de suma importancia. Es bastante, hermanos, significativa en el libro de Romanos. Y Pablo, hermanos, quiere, hermanos, que los creyentes sepan y los que no han creído, hermanos, entiendan, hermanos, qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Amén. Y hace la referencia de la necesidad del hombre, de usted y yo, amén, hermanos, de ser justificados si es que queremos tener vida eterna, irnos con Dios. Entonces vamos a mirar, hermanos,
Y es hermoso, hermanos, como el apóstol Pablo, hermanos, y yo por los últimos 2 meses he estado leyendo el libro de los Romanos, hermanos, y hemos traído bastante enseñanzas, hermanos. Y Pablo, hermanos, Dios le dio sabiduría, obviamente está inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, y nos la pone muy, hermanos, cuando uno se presta, hermanos, Dios nos da revelación y nos la pone muy, muy fácil, hermanos, para entender. Y Pablo, hermanos, en el libro de los Romanos, hay 4 puntos que está haciendo saber. Primero, habla de la justicia requerida. ¿Qué se requiere? ¿Qué justicia es requerida? Segunda, la justicia recibida. Tercer punto, la justicia realizada. Y finalmente, hermanos, la justicia reservada. Y está, hermanos, integrado, hermanos, con lo que vamos a estar hablando. Vamos a tratar de explicar, hermanos, que Dios me dé sabiduría para que puedan entender, hermanos, lo que quiere el Señor decirnos en este día. Primeramente, ¿por qué justicia requerida? ¿Por qué? ¿Por qué se requiere justicia? Dime. Porque el hombre está bajo condenación. En el libro de Romanos, hermanos, los primeros 3, 4 capítulos, Pablo habla, hermanos, que el hombre está bajo condenación. El hombre está falto. El hombre es pecador. Justicia requerida porque el hombre está bajo condenación. Está bajo la ira de Dios. Allí en el Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad y injusticia de los hombres. La ira de Dios, amén, se revela desde los cielos contra toda impiedad, hermanos, y injusticia de los hombres. Esto es condenación. Y se requiere justicia, hermanos, para poder ser aceptos ante Dios. It's needed, it's required. Pablo presenta su caso de condenación, hermanos, del mundo entero, hermanos, de la raza humana, de todo ser viviente. Pablo está, hermanos, declarando sentencia contra la humanidad entera, porque se revela la ira de Dios contra toda impiedad y injusticia de los hombres. Todos los hombres han pecado, todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Pablo declara sentencia contra la humanidad, hermanos, entera. Declara, hermanos, que toda la gente está corta de la perfecta justicia que se requiere, hermanos, para poder estar en buena relación con Dios. Todos faltos, todos cortos, todo ser humano manchado de injusticia y de imperfecciones. Hermanos, Dios se revela contra todo ello, hermanos, que es impiedad y es injusticia de los hombres, hermanos. Y Pablo no solo le está hablando a los romanos, le está hablando a los griegos, le está hablando a los gentiles, también lo está incluyendo a los judíos, hermanos, porque los judíos, hermanos, creían que por sus morales y sus tradiciones, hermanos, ellos pueden ser aceptos ante Dios. Ellos también, hermanos, han sido pesados en balanza y han sido encontrados faltos, hermanos, al estandarte de la gloria de Dios. Amén. Toda la humanidad está bajo la ira de Dios. Dice que la venganza santa de Dios, hermanos, tiene que reaccionar. La venganza santa de Dios tiene que reaccionar contra todo lo que es impiedad, hermanos. Y, hermanos, su ira es el castigo de todo lo que no se conforma, hermanos, a su propio carácter. Amén. El resultado es justo juicio, hermanos, en contra, hermanos, del mundo entero. Everyone, todo hombre, hermanos, mujer, son culpables, hermanos. Son culpables de la, hermanos, traición cósmica, hermanos, grandísima, en contra de Dios. Hermanos, Dios no puede ver a otro lado e ignorar el pecado, hermanos. No puede, hermanos, ignorar nuestras ofensas. No puede pretender que nunca han acontecido. Amén.
Cada pecado recibirá el justo juicio, la justa sentencia. Dios siempre, hermanos, ha marcado nuestras iniquidades en su libro. Él tiene todo escrito, nuestras actitudes pecaminosas, nuestras palabras deshonestas, hermanos, nuestros pensamientos malos, nuestras obras desobedientes, hermanos, están escritas en el libro de Dios, allá en el cielo. Y en aquel último día, hermanos, cuando uno no es justificado, estos libros serán abiertos y esa vida completa, esa vida entera, hermanos, será expuesta, será abierta, hermanos, en aquel día, hermanos, el día del juicio final. Ahí está la evidencia, hermanos. En la corte de Dios se presentará en contra de todo incrédulo en aquel día. Amén. Por eso es muy importante esta palabra, hermanos. Y Pablo quiere que se entienda, hermanos. Es claro la condenación, hermanos, de la raza humana. Esta razón Pablo escribe y presenta su caso por la necesidad de ser justificados o la necesidad de justificación requerida por Dios. Él requiere justificación. La justicia que Dios demanda no se puede alcanzar por esfuerzos humanos. Amén. Ninguna persona con sus buenas obras o sus esfuerzos, sus buenas dádivas, hermanos, pueden obtener la justicia la cual Dios pide para estar en buenos términos con Él mismo o con Dios mismo. Aleluya. Nuestras propias justicias son como trapos de inmundicia, hermanos. Dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos suciedad, somos imperfectos, somos injustos. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Eso es lo mejor que podíamos traer, hermano. Y son trapos de inmundicia. Lo mejor que podíamos ofrecer a Dios para encomendar nuestras vidas a Dios. Son trapos sucios, hermanos, a vista de un Dios santo. Amén. Esto es condenación, justicia requerida. Y por esta razón hay una justicia requerida. El hombre impío y injusto necesita ser justificado. Esa es la número 2, justicia recibida. Amén. Y eso, hermanos, es justificación. Hermanos, en el capítulos 4, 5, 6, por ahí, hermanos, está hablando de, hermanos, el momento de, hermanos, recibir justicia. Pablo presenta la justicia de Dios que es acreditada, que es recibida, aquel que cree en Cristo por fe. Amén. Se toma fe para recibir, justificados pues por la fe. Amén. Hermanos, justicia es recibida cuando nos allegamos al Señor con fe. Hermanos, es justicia recibida cuando una persona se entrega al Señor Jesucristo, hermanos. La perfecta justicia de Dios, escuche bien, la perfecta justicia, hermanos, que Dios demanda es inmediatamente, hermanos, acreditada a nuestra cuenta. Justicia, hermanos, recibida, aleluya. Esa es acreditada a nuestra cuenta cuando creemos en el Señor. Es Dios quien deposita la justicia de Cristo, hermanos, en nosotros, en la persona. Y aquella cuenta que estaba en bancarrota, espiritualmente hablando, ahora, hermanos, tiene la justicia de Cristo. Alabado sea, hermanos, el nombre del Señor. Qué importante es creer en Cristo. Qué importante es arrepentirse uno. Qué importante es ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Amén. Hay justicia, hermanos, que es recibida cuando uno llega a Cristo y se entrega al Señor. Es un juez declarando a la persona inocente. Es un juez declarando, hermanos, a una persona, hermanos, limpia, inocente de todos los crímenes, bajo aquella ley divina, hermanos, que estaban ahí, que quebrantando aquello, hermanos,
uno tendría condenación, hermanos, pero ahora cuando uno cree en Cristo, hermanos, aquellos crímenes que estaban bajo esa ley, hermanos, Dios nos perdona, nos declara inocentes. Asimismo, Dios declara al creyente, hermanos, tener la perfecta comunión al ser declarado perfecto y justificado. Justificados, pues, por la fe. Amén. Esta, hermanos, es justicia recibida. Amén. Justos por gracia, por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Miren lo que dice Romanos capítulo 3, 24 al 26. Siendo justificados, ahí está esa palabra, hermanos, el libro de Romanos, como dije al principio, está, hermanos, repleto de esta palabra. Dice que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Los pasó por alto, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y al que justifica al que es de la fe en Jesús. Amén. Esta palabra justicia, hermanos, es una palabra que se usa en las cortes de la ley también. Amén. Es la misma palabra escrita cuando Dios mismo declara al hombre culpable. Cuando Dios mismo declara al hombre que es culpable, hermanos, lo declara justo. Amén. Y a su vista, por causa de la fe que esa mujer tiene en Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios que, hermanos, en esta iglesia se predica el mensaje de la fe en Cristo Jesús. Amén. Nuestra fe está en Cristo Jesús. Él cumplió, hermanos, la divina ley de Dios. ¿Quién? Jesús la cumplió. Y la justicia que fue asegurada por el Señor Jesucristo al obedecer 100%, hermanos, la ley de Dios. Dice la Escritura que Jesús nació y vino a este mundo bajo la ley, cumplió la ley, hermanos. Y esto declara que Él estaba obligado a obedecer la ley, hermanos, y la obedeció 100%, hermanos. Y si en sí, hermanos, esta vida completa, Él la obedeció, y su justicia, hermanos, ahora es acreditada a favor de los que no pudieron guardarla. Hermanos, cuando estos creen en Jesús, Dios acredita lo que Cristo hizo, su justicia, su obedecer, la acredita, hermanos, a nosotros. Esa es, hermanos, justicia recibida. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora, justicia realizada. Ahora tenemos que vivir en esa justicia. Esto es, hermanos, santificación. Condenación, justificación. Y ahora, hermanos, justicia recibida, eso es, hermanos, santificación. Miren lo que dice Romanos 6, 17, 19. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos, escuchen, de la justicia. Amén. Justicia, hermanos, realizada. Dice, ahora venisteis a ser siervos de la justicia. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. No puede estar tan más claro que esto, hermanos. Justicia recibida, hermanos, es una vida de santificación. Esta es la tercera, hermanos, sección. Y Pablo expone la verdad, hermanos, que todos los que han sido santificados ahora vivan una vida santa. Amén. Y esto es muy importante, iglesia. Amén. Ya has sido justificada. Ahora tienes que vivir una vida de santificación. Amén. Una vida santa.
Esto habla, hermanos, de la vida diaria del creyente que practica un estilo de vida, hermanos, santa. Amén. Ahora somos siervos de la justicia. Amén. Esta es la doctrina de, hermanos, de la santificación, el cual enseña, hermanos, que los creyentes somos, estamos siendo, hermanos, cada día más conformados, hermanos, a la santidad de Dios. Todos los que hemos sido justificados, ahora estamos siendo moldados a la imagen, hermanos, de Cristo Jesús. Cada día, cada momento, cada día somos, hermanos, menos lo que antes éramos, menos lo que antes practicábamos, hermanos. Y ahora estamos siendo día tras día a lo que es Jesús, hermanos. Él es el estandarte. Amén. Todo lo que ha sido justificado está siendo, hermanos, santificado. Amén. Pablo declara esto en el libro de los Romanos, que toda persona que ha sido justificada por la fe empieza una vida recta, hermanos, santa, delante de Dios. Amén. La evidencia de uno que ha sido justificado es cuando se manifiesta, hermanos, esa vida cambiada, se manifiesta, se echa a ver. Amén. Dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Amén. Dice el Señor, justificación y santificación son dos palabras, hermanos, inseparables. Y están siempre ligadas estas dos palabras. Una vida cambiada es una vida, hermanos, realizada. En el capítulo 6 de Romanos, Pablo enseña que esta vida cambiada se ha realizado porque nos hemos, hermanos, unidos con Cristo. Estamos en unión con Cristo por medio de la muerte, sepultura y resurrección. Obviamente, hermanos, debemos estar, hermanos, en Cristo. Amén. Y cuando nos bautizamos, estamos, hermanos, dando a notar que como Cristo fue sepultado, resucitado, hermanos, así también nosotros, nuestra vida, hermanos. Y es una vida, hermanos, que estamos limpiando, hermanos, cada día. Amén. Somos crucificados a muerte con Él, hermanos. Esto quebró el poder dominante del pecado sobre la persona. Y no solo somos crucificados, sino somos sepultados con Él. ¿Qué significa esto? Esto significa el término de una vida que practica el pecado. Amén. Y no solo crucificados y sepultados, sino también resucitados con Cristo. Y esto, hermanos, nos empodera a vivir una vida nueva por ese mismo poder, hermanos, que levantó a Cristo de los muertos. Nos da poder el Señor. Es el poder de la resurrección de Dios. Amén. Y por último, justicia reservada. Esto habla, hermanos, de la glorificación. Condenación, justificación, santificación, glorificación. Mire lo que Romanos 8:30 dice: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Ahí está la palabra. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Pablo ahora va a hablar de la eterna seguridad, hermanos, del creyente. Amén. Aquellos, hermanos, que han sido justificados por Dios, su lugar en el cielo es una asegurado, es una certeza. For sure. Amén. Cuando uno cree, se bautiza, Dios lo justifica, hermanos, en la mente de Dios mismo, hermanos. Ya es glorificado porque ya tiene su lugar, hermanos, en los lugares celestiales con Cristo. Esta es glorificación. Aleluya. Hermanos, sus pecados han sido perdonados. Y amén. Por la fe, hermanos, que hemos recibido en Cristo, y la justicia de Jesús nos pertenece. Dice la Escritura que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Y por eso dice Pablo que Dios es el que justifica. Y si Dios nos justifica, nos ha justificado, dice, ¿quién es el que condena? Hermanos, y esto es obviamente, hermanos, afirmamente, que nadie. ¿Quién es el que condena? Nadie. Amén. La justicia de Dios sobre los creyentes no puede ser inválida. Amén. No hay nada que pueda traernos cargos de condenación, hermanos, contra el creyente. Bien dice Pablo, hermanos, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios
que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículos que traen énfasis o enfáticamente, hermanos. Son los versículos más enfáticos, hermanos, concerniente a nuestra seguridad, hermanos, eterna. Aleluya. La seguridad del creyente que ha sido justificado por Dios mismo. Aleluya. Ojalá que me estén entendiendo en este día. Amén. Qué tremenda bendición, Templo Betel. Amigos, es ser justificado. Cuando el Evangelio llegó a nuestro oído y creímos el Evangelio por fe, Dios nos reveló la necesidad de ser perdonados. La necesidad de ser perdonados. Hermanos, hemos sido pesados en balanza y hemos sido encontrados cortos, hermanos, a la estatura o al estandarte de la cual el Señor pide. Amén. Justicia propia no nos pudo ayudar. No importa qué tantas buenas obras hemos, hermanos, hecho, hermanos, no nos trajo ningún beneficio, nada de ello, no. Gracias a Dios que Cristo cumplió los requisitos, hermanos, y su justicia es aplicada a nosotros. ¿Cuando qué? Cuando creímos, cuando obtenimos esa fe. Fe vino por el escuchar, hermanos, la palabra de Dios, el Evangelio, hermanos, y eso reveló. Nos reveló, hermanos. Romanos 1 dice, porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esa es la pregunta. Amén. ¿Has creído en Cristo, amigo? ¿Has creído en el Señor? ¿Te has arrepentido? Amén. Después del arrepentimiento hay un paso muy importante, el bautismo en el nombre de Jesucristo. Amén. Como dijo Pedro, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de tus pecados. Amén. La justificación viene, hermanos, cuando nuestros pecados son perdonados. Cuando tus pecados son perdonados, eres declarado justo. Amén. Recuerden esa palabra: justicia, equidad, integridad, justo. La idea de conformar a un estandarte. Ahora somos puestos en balanza y hay equidad, hay integridad. Ahora hemos sido conformes al estandarte divino, hermanos, de la perfecta santidad de Dios. Dios no va a bajar ese estandarte. Él es santo, amén. No va a bajar ese estandarte, amén, ni una pulgada para tratar a ver si lo podemos alcanzar, amén. Ahí donde estamos, no va a bajar ese estandarte. Dios no nos va, hermanos, a encontrar en medio, te encuentro en medio de ese estandarte, no. El estandarte establecido por Dios es el mismo. Cristo, hermanos, lo cumplió. Y cuando creímos en Cristo, hermanos, somos justos. Amén. Y esa justicia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él lo realizó, hermanos. Amén. Cuando el justo se dio por los injustos, hermanos, allá en la cruz del Calvario. La justicia de Dios salva, la justicia de Dios también condena. Amén. El justo es uno que Dios, un Dios santo, hermanos, condena el pecado. Lo va a condenar. Él es santo, Él es justo y su naturaleza condena el pecado, hermanos. Pero es justo también que si uno cree en Cristo, le dará la vida eterna. Cree en el Señor, cree en Cristo Jesús, ven a Él, amén. Él no te rechaza, amén, y serás justificado y tendrás paz en tu vida, amén. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En paz estamos, vivimos en paz, hermanos, amén. Ya hemos sido perdonados, justificados, amén. Y un día esa glorificación nos espera, hermanos, cuando estemos con Cristo para siempre, amén. Padre, gracias te damos en este día por tu palabra, Señor. Me has hablado, Señor. Espero, Señor, que alguien haya recibido, Señor, este mensaje, Señor, y haya creído el mensaje también, Señor. Señor, que tú justificas al hombre por medio de la fe, Señor, la fe en Cristo Jesús, Señor.
Gracias, Señor. Dice la honra y la gloria eternamente y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús.